de la Nación. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación, Marina. En principio, la Fiscalía investiga al hermano de la presidenta. ¿Choca esto de alguna manera con el fallo, la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional que suspende o considera que la presidenta debe ser investigada al término de su gestión? No, no choca para nada. Podemos estar de acuerdo. Yo particularmente estoy en desacuerdo con el fallo del tribunal y parece que la propia presidenta del tribunal también está de acuerdo con su fallo por las declaraciones que ha dado después, pero en lo que el tribunal es absolutamente claro es que esa sentencia está referida a la presidenta y solo a la presidenta, no al núcleo familiar de la presidenta ni a su núcleo íntimo. Eso no tiene nada que ver, es solo la presidenta, sus hermanos, sus hijos, sus demás familiares. ¿Pueden ser investigados? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que se requiere para ser investigados? Que la Fiscalía cuente con indicios razonables para iniciar una investigación. Hay que tener en cuenta respecto de esta investigación, primero que el hermano de la señora presidenta, ya está comprendido en varias investigaciones. Esta no es la primera. De acuerdo. Hay varias investigaciones en las que él está comprendido, ¿no es cierto? Algunas incluso estuvo privado de su libertad. Se le revocó la detención preliminar, se mantuvo en libertad, pero tiene ya varias investigaciones en giro por hechos más o menos similares. En fin, esta, según tenemos entendido, es una investigación que ya viene de tiempo atrás, que viene siendo manejada por esta Fiscalía especializada en delitos de abuso de poder, que es una de las fiscalías especializadas anticorrupción también, y viene ya tiempo atrás recabando una serie de medios de investigación. Esa orden de allanamiento o estas órdenes de allanamiento han sido, como usted muy bien señala, dictadas por un juez. No ha sido la Fiscalía. La Fiscalía ha recurrido a un juez, ha mostrado al juez los medios de investigación con los que cuenta y el juez ha accedido, ha dictado la orden de allanamiento con el mandato de incautación de aquellos elementos que la Fiscalía considere necesarios para continuar la investigación. O sea, no se trata de un tema de una persecución política. Acá hay una investigación fiscal en giro. Lo que sí es lamentable es la conducta del Poder Ejecutivo, de la Presidenta de la República y los ministros. Es claro que los ministros han actuado con este comunicado, sobre todo el comunicado, hay una clara infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque están, ¿no es cierto?, afectando una investigación en giro que ya es de conocimiento del órgano jurisdiccional. Sí. Queda claro, pues, que aquí no hay respeto por parte del Poder Ejecutivo, del Consejo de Ministros y de la propia presidenta, que no es responsable mientras esté en mandato, en el ejercicio del cargo. Hay una clara afectación a un proceso en giro. Aquí no solo tenemos infracción a la Constitución, por parte de la presidenta y de los ministros. De la presidenta y de los ministros. Claro, porque en el comunicado lo que se hace no es que los ministros estén ejerciendo derecho a la crítica, como por ahí escuché. Ellos lo que están haciendo es, ¿no es cierto?, imputando a la Fiscalía que esa acción, ¿no es cierto?, responde a una venganza política. Es correcto, además está por escrito el comunicado, uno de los puntos. Lo que están haciendo es interfiriendo una investigación en giro de la Fiscalía. Están violando la Constitución, están afectando, ¿no es cierto?, a un órgano constitucionalmente independiente que es el Ministerio Público, pero también están afectando al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque este mandato de allanamiento ha sido dictado por un juez. Entonces están afectando también, ¿cierto?, la prohibición constitucional de interferir procesos judiciales en giro. Entonces acá hay una afectación a la Constitución y en su momento, es obvio que con este Congreso esto no va a pasar, pero en su momento esto tendrá que ser evaluado, como también tendrá que ser evaluada la conducta de los señores ministros a efectos de determinar si es que también han infringido el Código Penal. Antes de ir al detalle de los hechos que se imputan para entender cuáles serían los delitos que se habría cometido en esta historia para la Fiscalía, escuchemos a la presidenta Dina Boluarte, qué es lo que ella dijo, rodeada además de altos mandos militares. Vamos con las declaraciones de la presidenta para escucharla literalmente y luego volver con el doctor Vargas Valdivia. Es claramente otro muñeco armado
por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal. Pero no me puedo quedar callada, porque más allá de presidenta de la República, soy hermana, soy hija. Y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano. Y yo me pregunto, ¿y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción de sus edificios o de sus casas en la playa? ¿A esto se refiere usted? Sí, me refiero precisamente a eso, porque, a ver, una cosa es la crítica de las resoluciones judiciales, que la Constitución consagra un derecho, y otra cosa es este discurso de la señora presidenta donde está atribuyendo al Ministerio Público una conducta ilícita, porque ella lo que hace es señala que en la Fiscalía se habrían armado ese término, muñecos, pero es un término, a ver, no es propio de la Presidencia de la República. Correcto, pero perfecto, más allá de las formas, luego habla carpetas y les coloca adjetivos, claro, como... Exacto, está atribuyendo al Ministerio Público, ¿no es cierto?, el haber fabricar investigaciones. Unas investigaciones sin sustento. Eso es un acto delictivo, o sea, le está atribuyendo al Ministerio Público, a los fiscales, la comisión de un delito. Delito de abuso de autoridad, delito contra la administración de justicia. ¿Para qué? Para perjudicarla a ella. Eso, a ver, en primer lugar, yo no sé, la presidenta o no está bien asesorada o lo que está es, como muchos señalan, ya en una campaña abierta de enfrentamiento al Poder Judicial, al Ministerio Público, a efectos de conseguir la famosa reestructuración o reordenamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial, que es lo que vienen buscando varios congresistas y varios... La gran pregunta que ahí nos hacemos los peruanos es si en efecto, al margen de la necesidad de una reforma que de pronto sí existe, es si el objetivo realmente es que la justicia sea más eficiente, esté dotada de mayores recursos, o si se trata de una intervención al Ministerio Público, porque el Ministerio Público termina siendo una piedra en el zapato para este gobierno y para este Congreso. Pero vayamos a los hechos, porque son 4 hechos, me parece, los claves. Uno de ellos tiene que ver con conseguir arraigos laborales para el hermano de la presidenta. Y ahí, de acuerdo a la información que tiene la Fiscalía, sí la investigación la salpicaría a ella misma, en tanto que la propia presidenta Dina Boluarte le habría pedido, de acuerdo al testimonio de testigos protegidos de la Fiscalía, ¿no?, que han entregado además audios, chats, documentos y una serie de elementos probatorios, le habría pedido a Santibáñez o le habría encargado conseguir esos arraigos laborales. Es decir, Santibáñez opera a pedido de la presidenta. ¿Cuál sería el delito en este caso que se podría imputar, aun cuando no se puede investigar a la presidenta por lo que ha dispuesto el TC, pero qué delito se habría cometido aquí, tanto por ella como por Juan José Santibáñez? Bueno, en primer lugar, tenemos delitos contra la administración de justicia, ¿no es cierto? Encubrimiento real, encubrimiento personal. O sea, tenemos esos delitos de la presidenta, ¿no es cierto?, actuando a través de un operador, que es el ministro Santibáñez, a efectos de conseguir estos documentos de manera ilícita, que es precisamente lo que señala y atribuye la Fiscalía. ¿A efectos de qué? A efectos de inducir a error mediante engaño al Poder Judicial y al Ministerio Público y obtener del Poder Judicial resoluciones basadas en estos documentos que no se condicen con la realidad. Porque eso es lo que se busca. ¿Cuál es el objetivo de tener estos documentos? Pues evitar que los jueces puedan acceder a pedidos de mandatos de prisión preventiva o de detención, porque uno de los supuestos es contar con trabajo a domicilio conocido. Entonces, lo que se está buscando es eso, y eso constituye, pues, precisamente, puede constituir un acto delictivo que tendría que ser y que está siendo investigado precisamente por la Fiscalía. Ahora, en la hipótesis, siempre citando a la Fiscalía, en la hipótesis fiscal, lo que hace Juan José Santibáñez, actual ministro de Justicia, es recurrir a empresarios del sector minero que le habían pedido a su estudio, ¿no?, una asesoría, entiendo, y él lo que hace es
utilizar, dice, influencias en el Ministerio del Interior para apoyar una causa de estos señores mineros, me parece que un desalojo o algo así, pero que a cambio, además de eso, no solamente se le pague, sino que se emitan estos documentos que pueden avalar que el hermano de la presidenta tiene un trabajo en su calidad de asesor. Bueno, ahí tenemos también tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Claro, ahí tenemos tráfico de influencias en concierto, tenemos probablemente delito de corrupción de funcionarios también, ¿cierto? Y activo pasivo. Si es que él instrumentalizó a la policía, digamos, y dispuso que se hiciera o se tomaran acciones, se iniciaran operativos que favorecían el pedido de estos empresarios. Así es. Entonces, tenemos como ve un concurso, una serie de actos delictivos. Hay que tener en cuenta además que ya desde el año 2002, acá en el Perú, las penas se suman. Entonces, esto lo que trae como consecuencia es que al momento de que se inicia el proceso correspondiente, el fiscal solicite o pueda solicitar una medida cautelar personal, esto va a pesar para poder sustentar debido o indebidamente. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Tratando de engañar, ¿no es cierto?, a la Fiscalía en la investigación. ¿Cuáles son los supuestos para dictar las medidas cautelares restrictivas de la libertad? Uno, comisión, ¿no es cierto?, que haya elementos de comisión de acto delictivo. Dos, que exista peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad procesal. Precisamente esto constituiría, pues, son claros actos tendientes a entorpecer la actividad de la Fiscalía en el curso de las investigaciones. Y es por eso tal vez que la señora presidenta ha salido pues con este discurso totalmente fuera de lugar. Incluso termina diciendo pues que ella más que presidenta es madre y es esposa, es hijo, totalmente fuera de sitio, fuera de lugar. Solo que la señora presidenta no es consciente todavía de la magnitud del cargo que tiene ella y que con estos discursos lo que está haciendo es afectando la Constitución porque está interfiriendo con investigaciones en giro. Entonces, a ver, si bien es cierto nuevamente que los ciudadanos tenemos derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, cuando se está en un cargo como el de presidente, de ministro o un cargo de ese nivel, hay que tener cuidado cuando uno ejerce esa crítica. ¿Para qué? Precisamente para evitar afectar, ¿no es cierto?, la independencia de los órganos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, y evitar interferir en los procesos, en las investigaciones fiscales en giro. Cuando ella dice, antes de ser presidenta soy hermana, o así como soy presidenta soy hermana. Pues no, lo que dices, antes de presidenta soy hermana. Sí. Es una barbaridad, pues. Porque ella no puede decir que antes de presidente es hermano. O sea, para ella el hermano está primero que el país. Creo que la señora presidenta, nuevamente, no es consciente del cargo que está, no piensa lo que dice. O no entiende cuáles son las responsabilidades que la Constitución le entrega o le... Exactamente, porque, a ver, no puede salir a decir eso, pues porque nuevamente las ella acusaciones pone contra el por señor encima del Santibáñez, país a sí, sus hermanos. las denuncias contra el señor Santibáñez son más serias aún, porque se habla además de haber cambiado términos de referencia para un defensor de la policía que iba a representar, por ejemplo, a los generales involucrados en el control de las protestas, en la represión durante las protestas, pero además se habla de pagos para ascensos. Y se habla también de pagos para, o de comisiones para los abogados que iban a defender a los efectivos policiales. Exacto, Entonces, sí. todos estos son, dependiendo, hay que determinar la época en la que estos hechos delictivos fueron cometidos, o estos supuestos hechos delictivos habrían sido cometidos. Si estos hechos habrían sido cometidos en la época que el señor Santibáñez era funcionario público,
estamos obviamente frente a delitos de corrupción de funcionarios. Ahora, siendo el ministerio, él sale del ministerio, pero inmediatamente asume también. Es decir, no hay mucho tiempo en el que no haya sido funcionario, porque nombrado, designado, jefe de esta oficina de monitoreo, supervisión gubernamental, también era funcionario público y recibía un ingreso como tal, aun cuando no era ministro. Lo que le permite el ser ministro ahora es que la investigación, al tratarse de un funcionario aforado, la tenga que hacer la fiscal de la Nación. Claro, pero si se determina, por ejemplo, que estos hechos ocurrieron en el momento en que no era ministro, esto es, en ese lapso en el que acá él renuncia por precisamente la decisión del Congreso y asume el cargo de ministro de Justicia, en ese lapso él no tiene la protección constitucional, ¿no es cierto?, del antejuicio. Esos hechos serán de conocimiento, pues, de una fiscalía de primera instancia, una fiscal ordinaria, no necesariamente de la fiscal de la Nación. Por eso cuando también la señora presidenta o algunos de los ministros dicen que al señor Santibáñez le corresponde ser investigado por la fiscal de la Nación, depende. Depende de la época o la fecha en que se atribuye la comisión de los supuestos actos delictivos. Si estos actos delictivos se le atribuyen cuando ejerció el cargo de ministro del Interior o ministro de Justicia, tiene que ser investigado en efecto por la fiscal de la Nación. Pero si estos hechos se atribuyen en la época esta en que dejó de ser ministro del Interior hasta antes de ser ministro de Justicia, no tiene ahí la protección del antejuicio y por lo tanto esto es de conocimiento de las fiscalías provinciales. Sí. El hecho de que la presidenta le haya nombrado ministro, hay voces que dicen, claro, la presidenta lo coloca en el ministerio para que goce del beneficio del antejuicio, pero usted dice que si el delito se cometió en una circunstancia anterior a su nombramiento, en el interín en que estuvo entre el Interior y Justicia, entonces la situación se complica. Pero por lo pronto eso es lo que tenemos y además quería preguntarle si esto, porque he escuchado abogados que dicen que esto puede suponer una serie de delitos, pero no una organización criminal, y que la Fiscalía imputa a organización criminal. ¿Se puede hablar de organización criminal? ¿Se puede hablar de una organización liderada por el señor Santibáñez con la anuencia de la presidenta, integrada por su personal de confianza, estos generales, la Defensoría e incluso el señor Boluarte? A ver, la definición que da el propio Código Penal, pero sobre todo la Corte Suprema, siguiendo la doctrina, para la organización criminal lo que se requiere más de 3 personas que estén debidamente organizadas, que haya distribución de roles, pero que tengan la intención además de cometer delitos en el tiempo. Eso es básicamente lo que tiene que determinar la Fiscalía. ¿Calza? Lo que tiene que determinar la Fiscalía primero, en cuanto a número, aparentemente sí, ¿no es cierto? Lo que hay que determinar es si en efecto hay esta organización jerarquizada con distribución de roles. Por la multiplicidad de hechos que se atribuye, aparentemente sí, ¿no? Porque se atribuye por un lado, como usted muy bien señala, supuesto cobro de cupos o de coimas para lograr ascensos. Luego, porcentajes a los abogados para la defensa. Luego, actos de contra la Administración de Justicia para poder, ¿no es cierto?, salvaguardar la libertad del hermano de la presidenta. Entonces, hay una serie de actos. Lo que hay que determinar es, estos actos se dieron en el tiempo con las mismas personas quienes intervinieron. Hay, en efecto, esa distribución de roles. ¿Qué función le cabía al señor Santibáñez? Tenía esa dirección, esa condición de jefe, de gerenciar, por así decirlo, a estas personas que estaban bajo su mando y atribuirles una serie de funciones. Si se dan esos supuestos, estamos ante elementos que permitirían atribuir la comisión del delito de organización criminal. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para tratar de entender mejor estos argumentos legales, pero sobre todo la responsabilidad que recaería en los funcionarios, que es lo que nos preocupa a los peruanos, ¿no? El comportamiento siempre tratando de pronto, ya no hablo del enfrentamiento directo, sino desbaratar una investigación que puede tener elementos sin reparar en que el Poder Judicial además
ha revisado esto. Es decir, no se trata de una pelea directa entre el Ejecutivo y la Fiscalía, porque la Fiscalía puede hacer 1000 solicitudes y eso nos hemos cansado de repetirlo, pero el Poder Judicial no es manco, no es ciego, revisa la información y si cree que hay sustento y si cree que los testigos han ofrecido declaraciones y hay evidencias que pueden llevar en efecto a una investigación que tenga un resultado positivo, entonces recién autoriza la intervención de, por ejemplo, en la vivienda de los involucrados. Y hay un elemento más que es importante, ¿no? Que es la publicidad de los actos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Porque claro, este mandato de allanamiento ya se ha anunciado que va a ser apelado. Este recurso de apelación va a ser resuelto en una audiencia pública a la que todos los ciudadanos vamos a tener acceso. Y esa es una de las garantías de vivir en un Estado democrático. Estamos en un Estado cuasi democrático, pero tenemos todavía algo de democrático. De acuerdo. Parte de ello es eso, el control que la ciudadanía hace de la actuación de jueces y fiscales, a diferencia de lo que sucede en aquellos estados donde no existe ese control, porque precisamente los gobernantes o los que están en el poder lo que han buscado pues es copar al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que realicen actividades a favor de ellas, privando a la ciudadanía precisamente de ese control que es fundamental. Y en eso la labor de la prensa sigue siendo pues trascendental. Le agradezco que haya estado con nosotros nuevamente.